Buenas tardes, ¿cómo están? Bendecidos, aleluya. Gracias a Dios porque nos permite reunirnos. El día de hoy pues vamos a tener palabra de Dios, un consejo, una forma y una manera de vivir. Dice la palabra de nuestro Dios que hay 4 etapas de vida en todo ser humano. Está la niñez, la adolescencia, la juventud y pues también la edad adulta, la edad madura, la etapa de la vejez. Abran sus escrituras en Primera de Juan 14, verso 6. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Bendito sea su nombre. Primera de Juan capítulo 14, verso 16. Ayúdenme a leerlo. Amén. Perdónles, Juan capítulo 14, verso 6. Gloria a Dios. Amén, Siempre va a haber gloria algún error y pues le pedimos a Dios que Él sea nuestra guía. Amén. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gloria a Dios. ¿Qué fue el que habló estas palabras? Dice la palabra de Dios en la Escritura. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y desde allí nos damos cuenta que el único medio y la única forma de llegar hasta nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Proverbios capítulo 22, verso 6, nos habla de esta manera. Les había dicho que tenemos 4 etapas en la vida en todo ser humano. Y una de ellas es la primera etapa, es la niñez. Amén. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 22, verso 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. ¿Qué es lo que nos está diciendo nuestro Dios? Pues que debemos de enseñar a nuestros hijos su camino, para que aun cuando fuéramos en una etapa adulta, cuando fuéramos viejos, no nos vamos a apartar en ningún momento de él. ¿Por qué? Porque en la niñez es cuando nuestra mente está más lúcida, es cuando retiene más las cosas de nuestro Dios. ¿Y qué dice la palabra ahí mismo en Proverbios capítulo 1, verso 8? Todo va llevándonos la palabra paso a paso, cómo es la manera en que nuestros padres nos van a educar en el camino hacia nuestro Dios. Amén. Primero instruyéndonos, primero enseñándonos, tratando de que todo lo que nos hablen y nos digan se vaya grabando en nuestras mentes. Proverbios capítulo 1, verso 8, que dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no la desprecies la dirección de tu madre. amén, gloria a Dios. Amén. ¿Qué dice la palabra? Primero dice: debes de oír, hijo mío, la instrucción de tu padre. Todo aquello que te enseña tu padre lo debes de aprender, lo debes de guardar. Pero también no debes de menospreciar la instrucción de tu madre. Actualmente en todos los hogares la que se queda al cuidado de los hijos es la mamá. ¿Y qué es lo que aprende esa familia cuando la dirección se queda en manos de la mamá en casa? Pues que todo lo que ella le enseñe, él lo va a tener que estar aprendiendo, lo va a tener que estar guardando. Papá es el que sale a trabajar, papá es el que trae todo lo necesario para que no haga falta en casa. Pero la enseñanza, la educación, la cual muchos dicen que es en la escuela, eso no es cierto, hermanos. La educación se aprende en casa. Y hay muchas cosas que nuestra madre nos está enseñando, y por eso dice la palabra: no desprecies la instrucción de tu madre. Aquello que ella te enseña te va a servir a futuro. Amén. ¿Cómo son esos hijos que los instruye y que los enseña mamá y papá? Pues que son unos hijos buenos. Y todo lo que hagamos por enseñar a nuestros hijos desde niños será una buena inversión. Cada texto de la Biblia repetido constantemente durante la niñez, a futuro dará frutos. De ahí que dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, la memoria, todo aquello que se guarda, más tarde será utilizado por esa mente pequeña y no se va a olvidar jamás.
Harás Amén. unos hijos con mejores sentimientos, temerosos de Dios. Y ahorita en la actualidad debemos de tener cuidado, porque ya hay muchas cosas que se les enseñan a los niños en la calle. Y muchas veces decimos les enseñan en la escuela la educación, pero no es cierto. Todo eso se va aprendiendo con los amigos, con las amistades. Y entonces la influencia de aquellos que rodean a nuestros hijos va a hacer que ellos vayan cambiando conforme vayan madurando. Pero ¿qué nos dice la palabra de nuestro Dios? En Efesios capítulo 6, verso 1 al 4. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Efesios capítulo 6, verso 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén, Amén. gloria a Dios. Un consejo que no nada más es para los padres. Dice la palabra de Dios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Amén, aleluya. ¿Y con qué fin se tiene que honrar al padre y a la madre? Pues dice la palabra de Dios: para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre esta tierra. Y vosotros, padres, también el consejo a los padres: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino créalos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tanto el papá como la mamá y los hijos tienen una obligación delante de nuestro Dios. El hijo debe de honrar a sus padres, pero también el padre debe de darles una buena atención, darles una buena educación. Y dice la palabra: no provocarlos a ira. ¿Cómo provocas tú a ira a tus hijos? Pues muchas veces porque los atendemos mal, o porque los guiamos mal y hacemos de la vida de ellos que todo lo que piden, todo lo que ellos desean se les debe de cumplir. Dice la palabra de Dios: creadlos en disciplina. No todo es solamente darles y no parar de darles. Hay ocasiones en que tenemos que decir no, pero todo esto debe de ser acompañado con la palabra de nuestro Dios. Durante la niñez, la inocencia es algo característico en esta etapa. No hay dolo, no hay maldad, ni se actúa con alevosía. Incluso el Señor Jesús hace un llamado y anuncia a sus discípulos. Lucas capítulo 18, verso 15 al 17. Aquellos discípulos que seguían a nuestro Señor Jesús, cuando veían que la gente se amotinaba, e incluso los niños, ellos mismos les decían que se alejaran, que no se acercaran. Pero ¿cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesús a sus discípulos? Lucas capítulo 18, versos 15 al 17. ¿Qué dice? Traían a él los niños para que los tocasen, lo cual viendo a los discípulos les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Amén, gloria a Dios. Amén, aleluya. Dice la palabra de Dios que traían a él a los niños. ¿Quiénes eran los que llevaban a los niños? Pues sus padres. Y era con el fin de que él los tocase, lo cual dice que los discípulos les respondieron y los alejaban. ¿Qué fue lo que les dijo el Señor Jesús? Llamándoles, les dijo a sus discípulos: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Amén. Porque de los tales es el reino de Dios. Gloria a Dios. ¿Y qué hace nuestro Dios? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra: de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará a él. ¿No acaso nos dice la palabra que debemos de dejar todo lo antiguo, todo aquello que no era para nosotros, todo aquello que nos alejaba de Dios? Y dice que tenemos que volver a nacer y debemos de ser como niños para entrar en el reino de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 15 y verso 16. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra? Y nos sigue reafirmando qué es lo que debemos de enseñar a nuestros hijos.
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué dice la palabra esto? Porque dice que desde la niñez has sabido las escrituras. Pero ¿cómo vas a saber vas a saber y a conocer las escrituras si no se te enseñase? Pues esa obligación es de los papás. Esa obligación es de nosotros como padres, Amén. de que debemos enseñar cuál es el camino que los va a llevar a la salvación. Dice la palabra de Dios que habiendo aprendido las escrituras, las cuales nos pueden enseñar a ser sabios. ¿Para qué? Para salvación. Amén. Por la fe que es en Cristo Jesús. Dice la palabra de nuestro Dios, toda la escritura, o sea, todo lo que está plasmado en la Biblia, es inspirada por Dios. Amén, aleluya. Y es útil para enseñar y también para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea que no nada más es de aprender por aprender. Todo lo que viene en la palabra de Dios nos va a servir para irnos formando. ¿Desde cuándo? Desde la niñez. Pero termina la niñez y empieza la adolescencia. Es una etapa que se tiene que llevar paso a paso, para que cuando lleguen a la juventud ya estén completamente instruidos. Y dice la palabra de nuestro Dios allí en el verso 17, a fin de que el nombre de Dios sea perfecto. Aquel que busca de Dios va a buscar ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, no para obras que se hagan de maldad, sino dice la palabra preparado para toda buena obra. Amén. Todo aquello que se hace en el bien. Deuteronomios capítulo 6, versos 6 y 7. ¿Qué dice nuestro Dios en cuanto a la palabra? Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. Gloria a Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Amén, gloria a Dios. Amén, aleluya. Estas palabras, ¿cuáles palabras? Las que están en la palabra, las que están en la escritura, las que están en la Biblia. Dice la palabra, yo te mando hoy para que estén sobre tu corazón, para que tú las guardes. ¿Y qué dice? Amén. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, Amén. y también andando por el camino, y también al acostarte, y cuando te levantes. De ahí que cuando estamos en casa debemos de empezar a enseñar a nuestros hijos a dar gracias a Dios por todo, Amén. a orar constantemente, a que los enseñemos a decir un texto de memoria cuando estemos sentados a la mesa. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que tanto estarlo repitiendo a nuestros hijos, dice que debemos de hablar con ellas estando en casa. Amén. Y también andando por el camino. Y si tú andas por el camino, tendrás también que compartirlo con todos aquellos los que te rodean. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 13, verso 11? Dice la palabra de Dios que tenemos que repetir esas palabras también al acostarnos y también al levantarnos. Amén. Pero ¿qué nos dice Primera de Corintios capítulo 13, verso 11? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Amén, gloria a Dios. Va a llegar esa etapa donde dejamos de ser niños. Amén. Amén. Pero esos momentos como cuando andábamos rodeados de otros niños, ¿qué dice la palabra? Hablaba como un niño, pensaba como un niño y también juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, cuando ya fui un hombre hecho y derecho, dice la palabra, dejé de ser como era. Ahora ya no soy niño, tengo que actuar como un adulto. ¿Cuándo empieza la segunda etapa o la tercera? Habíamos dicho que empieza con la niñez, luego la adolescencia y ahora la tercera etapa es la juventud. Eclesiastés capítulo 12, verso 1. Amén, gloria a Dios. Cómo la palabra nos va llevando paso a paso durante las etapas de nuestra vida.
Debemos de estar atentos a los señalamientos que hace nuestro Dios en Amén. su palabra. Eclesiastés capítulo 12, verso 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Amén, gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué debemos de hacer en nuestra juventud? Dice que debemos de acordarnos Amén. de nuestro Creador, de nuestro Dios, en los días de la juventud, antes de que vengan los días malos. Y yo te preguntaría, ¿cuáles son esos días malos? Cuando ya la vejez empieza a hacer estragos, cuando ya los años encima no vuelves a ser igual, porque empiezas a decir, Señor, ahora los achaques están constantemente en mi vida. ¿Y qué dice la palabra? Antes de que digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces acuérdate de tu Creador en los Amén. días de tu juventud, antes de que vengan esos días malos. Eclesiastés capítulo 11, versos 9 y 10. Gloria a Dios. Aleluya. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas esas cosas te juzgará Dios. Gloria a Dios. Quita, pues, de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Lo dice la palabra. Alégrate, joven, en tu juventud. Y anda en los caminos que son de tu corazón Amén. y en la vista de tus ojos. ¿Quién de ustedes no en su juventud dice, todo me parecía bello? Todo lo que me rodeaba, dice, llenaba mi vista, llenaba mis ojos. Pues alégrate, alégrate, joven, en esa juventud que ahorita la tienes. Pero también debes de andar en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. ¿Pero qué dice la palabra? Pero sabe que sobre todas estas cosas, las buenas y las malas, te juzgará Dios. Amén. ¿Pero qué dice el verso 10? Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Amén. La juventud y la adolescencia pasan. No va a volver a regresar esos días. Y entonces debemos de guardar nuestro corazón del enojo y apartar de nuestra carne todo lo que sea mal. Salmos capítulo 119, verso 9. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué consejos te da, joven? ¿Qué consejos te da nuestro Dios en tu juventud? Salmos capítulo 119, verso 9. Gloria a Dios. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo Amén. dice Gloria a la Dios. palabra de nuestro Dios? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la palabra, con guardar tu palabra. Amén. Con guardar la palabra de nuestro Dios. Isaías capítulo 40, verso 30 y 31. ¿Acaso también el hombre joven tendrá fatigas? ¿Se cansarán? ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios en cuanto a eso? Isaías capítulo 40, verso 30 y 31. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué consejo nos da la palabra? Dice que los muchachos también se fatigan y se cansan. Los jóvenes también flaquean y caen. ¿Por qué? Pues porque hay muchas cosas que los puede llevar por los caminos del mal. Pero los que esperan en Jehová, dice la palabra, tendrán nuevas fuerzas. Amén. Levantarán alas como las águilas. Amén, aleluya. ¿Ustedes han visto volar las águilas? ¿Han visto que no viajan a una altura pequeña, sino a alturas muy grandes? Dice la palabra de Dios que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Amén. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque la fortaleza está en nuestro Dios. Amén, aleluya. Porque la fortaleza, mientras tú dediques
tu vida a buscar de Dios, Dios te va a dar esas fuerzas. Levantará tus fuerzas como la de las águilas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y dice 2 de Timoteo capítulo 2, 22. No solamente te da consejos, te sigue dando la forma y la manera de cómo puedes caminar sin tener que tropezar durante el transcurso de tu vida. Amén. Gloria a Dios. Amén. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén, aleluya. ¿Qué le dice a los jóvenes la palabra? Huye de las pasiones juveniles, pero debes de seguir la justicia, la fe, la paz, el amor. Todo eso te llevará a triunfar, te llevará a tener una vida llena de la presencia de nuestro Dios. Amén. La cuarta etapa, la que todos comenzamos a mirar y donde decimos ya no hay contentamiento. Proverbios capítulo 20, verso 29. Esta etapa se le llama la vejez. Ahora se les llama adultos mayores. Pero no deja de ser una edad donde ya nuestras fuerzas empiezan a menguar. Proverbios capítulo 20, 29, ¿qué dice? Aquello que tenías de joven ya no va a volver a regresar. Pero la experiencia que tú tienes ahora en Cristo Jesús y en la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a hacer en tu vida? La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. La gloria de los jóvenes es su fuerza. ¿Recuerdas cuando nada hacía que te cansaras? Cuando decías, no, yo soy fuerte, puedo hacerlo. Pero dice que la hermosura ahora de los ancianos es su vejez. Amén. ¿Por qué? Porque ya hay cosas que has aprendido, que te han llevado hasta el día de hoy y has permanecido con vida Amén. Gloria en a la Dios. presencia de nuestro Dios. Proverbios 23, verso 22. Proverbios capítulo 23, verso 22. Oye a tu padre y a aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Amén. Sigue diciéndonos la palabra. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, Amén. aquel que te dio la vida. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Amén. Cuántas cosas y cuántas Amén. situaciones hemos oído que suceden alrededor de un padre que dio su vida por sus hijos. Pero ahora que ese padre o esa madre necesitan de ellos, terminan siendo abandonados. Dice la palabra de Dios, oye a tu padre, aquel que te engendró. Debes de darle la honra y la gloria a ese hombre y a esa mujer toda tu vida. Y cuando tu madre envejeciere, dice la palabra, no la menosprecies, por el contrario, sigue guardándola, sigue cuidándola, sigue dándole lo que ella te dio durante muchos años. Amén. Ahora te toca a ti cuidarle. La palabra nos habla de la fortaleza como una palmera y como un cedro, y que aún después de la vejez, dice la palabra, habrá vigor y también frutos. Salmos capítulo 92, versos 12 al 14. Gloria a Dios. Ve mirando cómo Dios te va colocando de acuerdo a tu edad. De acuerdo a la etapa de tu vida. Salmos capítulo 92, verso 12 al 14. El justo florecerá como la palmera Amén. y crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Y aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto. Amén. Que en Gloria a él- Dios. Que en él no hay injusticia. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra? Habíamos dicho que nos habla de fortaleza como el de una palmera y el de un cedro. Amén. Y que aún en la vejez también habrá vigor y también habrá frutos. Amén. Dice la palabra, el justo florecerá
como la palmera. Amén. Crecerá como cedro en un Líbano o en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Amén. Y aún en la vejez, ¿qué dice? Estarán Fructificarán, estarán Amén, vigorosos Dios. y estarán verdes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, la vida pasa muy rápido. Podemos mirar atrás, cómo recordar también nuestra niñez, la juventud, la época adulta y sus experiencias, como repasando una película. Y así es la historia de nuestra vida. Esta la hemos estado escribiendo día con día, casi sin darnos cuenta del paso del tiempo. Y cuando nos miramos a un espejo, miramos que ya los días y los años ya han pasado. Juan capítulo 21, verso 18. ¿Qué era lo que hacías cuando tú estabas joven? Juan capítulo 21, verso 18. Y ahora todo eso viene a tu memoria. Amén. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios y te lo está diciendo a ti, me lo está diciendo a mí. De cierto te digo, Amén. cuando eras más joven, tú solito te ceñías. ¿Qué quiere decir ceñir? Tú solito te vestías, tú solito te fajabas tu cinturón, eso quiere decir ceñir, e ibas a donde tú querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos para pedir ayuda, es lo que quiere decir. Amén. Y ya no te ceñirás tú, ahora te ceñirá otro, ahora te vestirá otro. ¿Y qué crees? Y te llevará a donde tú no quieras. Los días ya pasaron, la vejez ya ha llegado a tu vida y dice la palabra que todo esto tiene que suceder. Salmos capítulo 90, verso 10. ¿Cuántos días nos marca la palabra de nuestro Dios para nosotros? Salmos capítulo 90, verso 10. Dice, los días, Gloria a Dios. ya. Los días de nuestra edad son 70 años. Y así en los más robustos son 80 años. Con todo, tu fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Amén. La palabra de nuestro Dios nos está diciendo que los días de nuestra edad son 70 años. Recuerdan que hace muchos siglos hubo personas que vivieron 350, 150 y fue disminuyendo conforme fueron pasando los años. Pues aquí la palabra nos está diciendo que ahora nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos, aquellos que tienen todavía fortaleza y que se han cuidado, que han comido bien, que con los años han caminado no teniendo vicios, sino cuidándose totalmente, dice que con todo eso su fortaleza aún así es molestia y trabajo. Porque pronto pasan los años y volamos. Eso es lo que quiere decir la palabra. Yo acababa de mirar hace poco de una persona que pudimos conocer por medio de las noticias, que ella se fue a vacunar y la señora tenía 120 años. Y ustedes dirán, 120 años y la señora caminando. Pues sí, la palabra de Dios dice que nuestra edad límite son 70 años. Y en caso de aquellos que son más robustos son 80. Pero aquellos que tienen 120 años, hermanos, qué bendición. Amén. ¿Sí? Pero muchos de ellos, cuando ustedes les preguntan qué es lo que quieren, y lo que dicen ellos, yo ya quisiera irme a descansar. ¿Por qué? Porque todo lo que ya viven es molestia y es cansancio. Y pues sí, los vemos que lograron llegar a los 120 años, pero es por la voluntad de Dios. Amén. Nadie se va a ir ni antes ni después. Amén. Cada uno de nosotros, Dios tiene marcado el límite de su vida. Amén. Y así el alma de nosotros un día volará a encontrarse con el Creador de todo el universo. Amén. Pero mientras estamos aquí,
niño, joven o viejo o adulto, hay un trabajo que hacer en la obra del Señor. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la vejez? Esta no habla jamás de una vejez desagradable o en abandono. Señala que es una etapa buena y honrosa. Amén. Amén. Gloria al Primera Señor. de Crónicas, capítulo 29, verso 28. Esto se lo decía la palabra de Dios al rey David. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 28. Dice la palabra de nuestro Dios del rey David en el verso 28. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. ¿Qué dice la palabra en cuanto al rey David? Que murió de buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y en su lugar dice que reinó Salomón su hijo. Amén. Amén. En los Proverbios nos dice también en el capítulo 16, verso 31. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Proverbios capítulo 16, verso 31. Corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. ¿Qué es lo que te está diciendo la palabra? Corona de honra es la vejez, Amén. y esta se halla en el camino de Amén. Gloria justicia. al Señor. Aleluya. Y ahí en Proverbios capítulo 17, verso 6, te vuelve a decir la palabra. Corona, ¿Cuántas satisfacciones te da la vejez? Amén. corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos son sus padres. Amén. Gloria a Aleluya. Dios. Gloria a Dios. Pensamos que se terminó la vida. Amén. Pero habíamos dicho al principio que esta no habla jamás de una vejez desagradable, al contrario, ninguna de estas cosas tampoco se pasa en el abandono. Es una etapa buena y es honrosa. Amén. ¿Por Gloria qué? al Señor. Porque si corona de honra es la vejez, también corona de los viejos son los nietos, dice la palabra. Amén. Y la honra de los hijos, sus padres. Amén. Aleluya. Llegar a una edad adulta, a la vejez, es saber que se ha cumplido con el deber, que Dios ha estado presente durante toda esta nuestra vida, Amén. que Dios no nos ha desamparado Amén. y que hemos obedecido al Señor lo que ordena en su palabra y que nos hemos mantenido fieles en lo poco o en lo mucho. El apóstol Pablo da ejemplo de esta actitud de hablar así en Timoteo capítulo 4 verso 7. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué es lo que dice la palabra en cuanto a tu edad? Llega la edad en que uno tiene que decir lo que dice la palabra. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, pero también he guardado la fe. Amén. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Debemos de tomar para nosotros todos los que contamos ya con una edad mayor este texto de la Escritura que nos dice en Filipenses capítulo 4 verso 13. Cuando tú te levantas diario y ves la luz de un nuevo día, este es lo que tienes que decir. Filipenses capítulo 4 verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Amén. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo les Amén. pregunto ¿por qué? Pues porque Él me volvió a permitir la vida. Me da la fortaleza en Él para levantarme, Señor. Aleluya. para ver la luz de un nuevo día. Cristo es el que da la energía y la fuerza para Amén. triunfar. Gloria al Señor. Aleluya. Dios no hace acepción de personas. En la Escritura nos toma en cuenta niños, a jóvenes y también adultos. Amén. Gloria al Señor. Salmos capítulo 71, versos 17 y 18. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Así ha transcurrido mi vida, amados hermanos, y así ha transcurrido la tuya. Salmos capítulo 71, versos 17 y 18. Aleluya. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Gloria a Dios, aleluya. Amén.
Porque dice la palabra, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud. Acuérdense que empezamos a mirar que todo lo que aprendimos desde niños se va quedando grabado en nuestro corazón y en nuestra mente. Amén. Pues nuestro Dios nos enseñó desde la juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Amén. Amén. Y aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares Gloria a Dios. hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia y tu poder hasta los que han de venir. Ahora el anciano, al que reconocer en la Escritura, otorga y recomienda honor para los ancianos, para los de edad avanzada. Levíticos capítulo 19, verso 32. Se nos olvidó, amados hermanos. Había antiguamente en nuestra vida situaciones que no pasaban desapercibidas. Había un respeto enorme para aquellos adultos mayores a los cuales tú te encontrabas en la calle caminando. La enseñanza de nuestros padres eran saludar y hablar con respeto. Pero ¿qué nos dice la palabra en Levíticos capítulo 19, verso 32? Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. ¿Qué dice la palabra? ¿Habrá sido bien enseñado aquello que nos enseñaron nuestros padres? Dice la palabra, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Amén. Y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que se nos olvidó. Que ahora nadie se levanta cuando ve a un anciano, ni con respeto, ni siquiera haciendo el honor a aquellas canas que ese hombre ahora tiene. Y debemos de venerar esos rostros ancianos. ¿Por qué? Porque ya vivieron una vida. Hay muchas enseñanzas detrás de esa característica de las personas adultas. Job capítulo 12, verso 12 nos dice, y si no lo entendemos, tendremos que enseñar a nuestros hijos a que lo entiendan. Job capítulo 12, verso 12. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. ¿Por qué nos debemos de levantar cuando un hombre con canas está delante de nosotros? Porque debemos de darle el lugar que merece. La palabra Amén. de Dios nos dice, en los ancianos está la ciencia. Todo aquello que ha aprendido durante los años que él ha vivido. Pero aparte de que está la ciencia, de lo que ha aprendido, de todo lo que fue enseñado, también la larga edad dice que le da la inteligencia. Amén. Sabemos que Dios no nos dará pruebas que no podamos superar con nuestras fuerzas a la edad adulta. Confiamos completamente en Él. Amén. Digamos pues como el rey David. Salmos capítulo 138, verso 8. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Salmos capítulo 138, verso 8. Jehová Gloria a Dios. cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y por qué podemos decir esto confiadamente? Porque Él aquí todavía de pie, hermanos. Podemos Amén. decirle a Dios gracias. Gracias porque tú has sido durante toda mi vida y has sido delante de mí. Jehová cumplirá su propósito en mí, Amén. pero también en ti. Amén. Gloria a También Dios. su misericordia, Jehová, dice la palabra, es para siempre. Amén. No desampararás la obra de tus manos. ¿Y quién es la obra de tus manos? Aquel que te formó, aquel que te creó, y no habla solamente de mí, no habla solamente de los ancianos, habla de los niños, de los adolescentes, Amén. de los jóvenes y de los adultos mayores, habla de todos. Y puedo decir convencido que la enseñanza de mis padres en la niñez ha dado frutos en mi vida. Doy testimonio que el Señor Jesús es el que mora y habita en mi templo, en mi corazón. Amén.
Amén. Amén. Amén. Compartirlo Aleluya. con mis hijos, con mis hijas, con mis nietos, con cada miembro de la iglesia. Y puedo reconocer y declarar que Jesús es mi Rey, Amén. mi Salvador y mi todo. Amén. Gloria Y al también Señor. puedo testificar que la palabra de Dios es alimento espiritual por excelencia. Gloria a Dios. Gloria al ¿Por qué Señor. lo digo? Salmos capítulo 119, verso 3. Y ahí es cuando tú ves que todo lo que le enseñes a tus hijos va a guardarse en el corazón por siempre. Pero ¿qué dice la palabra en cuanto a lo que tú escudriñaste y a lo que tú enseñaste? Salmos capítulo 119, verso 3. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Salmos capítulo 119, 103, verso 103. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Es Salmos capítulo 119, Sí. 103. 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Qué es lo que les estuviste enseñando a tus hijos durante toda esta vida? Desde niños empezaron a mirar el camino. Pero dice la palabra, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Amén. ¿Las palabras de quién? De Cristo. Las palabras de nuestro Dios, las palabras de Cristo. Amén. Amén. Hagamos de nosotros la oración del profeta Habacuc. Hagamos de nosotros esa palabra. Habacuc capítulo 3, verso 2. ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué debemos de tener esa palabra guardada en nuestro corazón? Amén. Amén. Aleluya. Habacuc capítulo 3, verso 2. Amén. Aleluya. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Aquí es cuando debemos de acordarnos. Aquí es cuando debemos de decir que nuestro Dios ha sido con nosotros. Amén. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. Pero ¿qué nos dice al final de esta palabra? En medio de tu enojo, Señor, en medio de la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Y podemos decirlo ahorita, amados hermanos, estamos en tiempos en que no ha terminado esta situación de la pandemia. Pues le podemos decir a nuestro Dios que en medio de su ira se acuerde de su misericordia. Amén, gloria a Dios. Y entonces toda esa palabra que empezamos a mirar en Proverbios capítulo 22, verso 6, que nos decía así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Por Amén. qué? Porque todo lo que hemos enseñado y todo lo que ha aprendido ese niño desde su edad Amén. pequeña se ha quedado grabado en su mente. Amén. Y ahora solo nos resta decir lo que dice Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Amén. Y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de tu misericordia, Señor. Y te pedimos que en esta tarde, Señor, tú llegues a todos los corazones que Amén. nos están escuchando. Aviva tu obra, Señor, en medio de estos tiempos. Que a Él sea la honra y que a Él sea la gloria. Bendito sea su palabra. Bendiciones. Gloria a Dios.